Los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. El Señor Jesucristo les continuó bendiciendo de una manera sobrenatural. Pastora Nasli, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, pastor. Ese azul le queda muy bien, pastor. Muchísimas gracias, pastora. Bendiciones para todos los que nos están viendo, que están viendo esta enseñanza de la palabra. Póngase cómodo, atento a lo que Dios va a hablar en esta tarde. Amén, así es. Y en esta tarde vamos a hablar. Necesitamos ser enseñados en la fe. Así es, pastor. Y vamos a leer el libro de Marcos 6, 1 al 5. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Amén. Amén. Vemos algo muy importante aquí. Así es, pastor. Que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, viene a su tierra. Cuando estuvo en la tierra, y viene a sus parientes, a sus amigos cercanos, y Él viene trayendo la palabra, haciendo milagros. Pero la gente se escandaliza y dice: ¿quién es este? ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿No su mamá María? ¿No son sus hermanos Jacobo? ¿Son sus hermanas? ¿No están con nosotros? Y estos milagros que hace. Entonces, el Señor le responde que no hay profeta sin honra solamente en su propia tierra, y no pudo hacer muchos milagros en ese lugar por falta de ¿qué? De fe y mucha incredulidad que había en su propia tierra. Así es, o sea, hubo una incredulidad colectiva, porque fueron los de su pueblo, donde él nació, donde pasó su juventud, donde él creció, y él se asombró. O sea, fue tanto el asombro del Señor que no hizo milagros. O sea, el propósito de Dios era hacer muchos milagros en ese lugar, y no lo pudo por la incredulidad de la gente. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos fe y que la aumentemos. O sea, ¿qué es lo que le agrada a Dios? Que aumentemos nuestra fe, que tengamos fe. Porque por eso dice en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Entonces, vemos aquí algo bien importante, pastor. Sí, claro. Hay cosas, Noé no veía las cosas. Pero él tuvo fe. Y comenzó a construir el arca, porque Dios le había dado una palabra, le había dado una orden. Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros creamos a sus promesas. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú no tienes fe en la palabra que Dios ha dejado, porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, ella nos redarguye, ella nos instruye en justicia, nos corrige, o sea, su palabra. Pero nosotros tenemos que tener ¿qué? Fe. Por eso, si queremos agradar a Dios, debemos tener fe en todo lo que Dios dice a través de su palabra. Y dice que me llama la atención aquí, pastor,
Sí, cuéntame, esposo mío, que dice que es galardonador de los que le buscan. Dice que el que se acerca a Dios, crea que le hay. O sea, que usted si está buscando a Dios, está escuchando a Dios a través de su palabra, crea que le hay, que Él está ahí, que Él está escuchando. ¿Y qué hace Dios? Un galardonador es un premio que tú vas a recibir. Ajá. Por creer, por tener fe. Entonces es tan importante para Dios nuestra fe en Él. Dios espera que tengamos ¿qué? Fe. Claro, amén. ¿Cómo se siente Dios agradado? Cuando yo tengo fe. Así es. Entonces cuando uno no le cree a Dios, cuando no cree uno en Él, cuando no creemos en sus promesas, esto no le agrada a Dios. Por eso el Señor Jesús se asombró de la incredulidad de la gente, aún de sus parientes. Y vamos a ver Romanos 10:17, que es importante que nosotros seamos enseñados en la palabra para que tengamos fe. Mira lo que dice Pablo en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo oigo la palabra de Dios, esa me causa fe. Pero vamos a ver algo importante, pastor. Sí. Que necesitamos ser enseñados en la fe. ¿Cómo somos enseñados en la fe? ¿A través de qué? De la palabra. De su palabra. Así es. ¿Qué dice Romanos 1:17, pastor? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea, Dios quiere revelarse a nosotros, o sea, a través de su Evangelio, de su palabra, pero por fe. Y para fe, o sea, para que produzca en nosotros ¿qué? Fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, el Señor nos llama justos, ¿por qué? Porque Él nos hizo justos a través de su sacrificio y dice que nosotros vivimos por fe. O sea, no vivimos por vista, sino por fe. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreos 11:1? Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y mire que Lucas 17:5-6 vemos algo que pasó con los discípulos. Amén. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Obedecería, perdón. Sí. Os obedecería. Ajá. Entonces vemos aquí que el Señor está hablando que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, pero Él no se está refiriendo a una fe pequeña, y ya lo vamos a ver porque Dios quiere que nosotros crezcamos en la fe, que maduremos en la fe para poder hacer cosas sobrenaturales en el nombre de Jesús, porque el Señor dice en su palabra que en su nombre haremos ¿qué? Mayores cosas. Que las que Él hizo. Mayores cosas harán en mi nombre. Ajá, y cuando dijo, le dijere a este árbol sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Quiere decir que si nosotros le damos una orden a las tinieblas, que si le damos una orden a ese problema que está obstaculizando mi vida, a esa enfermedad, ajá, ¿qué va a pasar? Tiene que obedecer. Tiene que huir, tiene que desarraigarse en el nombre de Jesús. Porque el Señor lo dice en su palabra. Entonces, Dios quiere que tengamos una fe que mueve montañas. ¿Qué es una fe que mueve montañas, pastor? Una fe que mueve montañas cuando ya nosotros ya tenemos una fe ya más avanzada. Así es. Más grande. Una fe madura, fe desarrollada. Y vamos a ver que la fe es un don de Dios y Dios la reparte ese don a cada uno como Él quiere. 1 Corintios 13:2. Si tuvieras profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladándose los montes, no tengo amor, no tengo amor, nada soy. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo que reconoció que se necesitaba una fe que completa, total y global, claro. Una fe madura para poder hacer cosas extraordinarias en el nombre de Jesús.
Dios no quiere que nos quedemos con una fe pequeña, y lo vamos a ver a través de la palabra. ¿Quién es el que otorga la fe, pastor? Dios. Dios. Dios otorga la fe a cada uno de nosotros. ¿Sabe, pastor? Que la persona que cree en el Señor Jesucristo ni siquiera es por Él mismo, es porque Dios da una medida de fe a cada uno para que creamos en Él. Y lo dice aquí Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, dice su palabra. Entonces, ¿quién es el que reparte esa medida de fe? Nuestro Señor Jesús. A cada uno le reparte según la medida de Él. Entonces, ¿qué significa el término medida? Viene del vocablo griego metrón, que significa una porción limitada o medida. O sea que Dios a cada uno nos reparte un poquito de fe, ¿sí? Amén. Pero depende de nosotros si esa fe crece y se desarrolla, ¿sí? Ya el Señor como que nos dio el primer paso, ¿no? Pero esa fe tiene que ir en aumento, tiene que ir de nivel en nivel, porque es un don de Dios. Entonces dice la palabra de Dios que en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces esa fe para ser salvos, ¿quién la puso en nosotros? Dios puso ese don en nosotros, de la fe, para que creamos en Él. Pero vamos a ver que hay dos clases de fe y vamos a distinguir entre ellas. La primera es el don de fe, la que estamos hablando, que el Señor nos la da a cada uno, la reparte como Él quiere. Y lo vamos a ver en 1 Corintios 12, 7, 9, donde Dios habla de los dones del Espíritu Santo. Nosotros como hijos de Dios necesitamos esos dones del Espíritu Santo para poder hacer milagros, prodigios, para poder hacer cosas extraordinarias que Dios quiere que nosotros hagamos, porque no somos nosotros, es el poder de Dios que se manifiesta a través de nosotros. Amén. Pero cuando nosotros, podemos tener los dones, pero si no tenemos fe, nada va a pasar en nuestras vidas. Por eso es importante que la fe sea aumentada, que sea una fe madura. Entonces vemos en 1 Corintios 12, 7 al 9, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. O sea, el Espíritu Santo, la palabra de sabiduría, que es un don. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vemos eso tan importante aquí. Sí. Conforme Él quiere, ajá, le reparte a cada uno de sus hijos. Uh-huh. Hay personas que tienen todos estos dones. Ajá. ¿Sí? Y hay unos que tienen solamente un don o 3 dones. Así es. ¿Sí? Pero entonces es importante que haya fe para poder manifestar esos dones del Espíritu Santo. Entonces, para poder manifestar esos dones del Espíritu Santo, que es para hacer milagros, poner las manos sobre los enfermos, para discernir los espíritus malignos, para interpretar lenguas, para tener ese don de profecía, necesitamos una fe desarrollada. Esa es la segunda fe. Cuando le dijeron los apóstoles, aumenta nuestra fe. Así es. Si de pronto tu fe no ha aumentado, es muy pequeña, pídele al Señor que aumente tu fe para que tú puedas recibir todos esos dones. Yo le pido al Señor todos los dones que están aquí. Porque son importantes. Porque lo necesitamos, es importante. En el ministerio y en nuestra vida como hijos de Dios, porque mucha gente tiene necesidad
de que el poder de Dios se manifieste para sanidad, para liberación, para restauración, para conocer más a Dios a través de su palabra, aún para predicar, necesitamos el poder de Dios, necesitamos el don de ciencia, el don de revelación de su palabra. Entonces esa fe desarrollada comienza con una fe pequeña. Digamos un ejemplo de 5 centímetros. Esa es la segunda fe. Que es la fe desarrollada. Empieza por 5 centímetros. Un ejemplo, sí. Sí. Y posteriormente se aumenta a 75 centímetros. Y a medida que va aumentando la fe en cada uno, el Señor va aumentando también. Le va dando a cada persona, sí, más todavía. Lo que pasa, pastor, es lo siguiente. Cuando mi fe ha crecido, se ha desarrollado, porque debemos tener en cuenta que esa fe crece y madura cuando yo tengo en cuenta unos ingredientes que Dios me da a través de su palabra, que es otro tema que vamos a ver en la segunda parte. Entonces llego a tener esa fe madura y desarrollada. Ejemplo, si yo tengo un problema muy grande, un ejemplo, pongámoslo en medida, el problema es de 75 centímetros, pero yo tengo una fe de 5 centímetros, ¿será que puedo resolver? No puede resolver. No puede enfrentar. No lo puede enfrentar. Porque a Moisés tuvo una fe, y la fe de Moisés abrió el mar rojo. Pero era una fe desarrollada y madura. Josué tuvo una fe desarrollada. Ajá. Y le dijo a la luna: detente en Gabaón, y tu sol detente en tal lado, hasta que yo haya vencido a mis enemigos. Ajá. Y el sol y la luna obedeció. ¿Por qué? Porque él tenía una fe desarrollada, sabía en quién creía. Cuando tú sabes en quién creen, tu fe va a ser una fe poderosa para hacer milagros y prodigios. Y vamos a ver qué significa esto del sol y la luna, porque la gente creía en el sol y creía en la luna. Entonces había una potestad, un principado detrás de eso. Entonces, para enfrentar una potestad, un principado de ese tamaño, necesitamos una fe creciente, desarrollada, como la tuvo Moisés, como la tuvo Josué, como la tuvieron los apóstoles. Pero mire que la fe de ellos creció, se desarrolló. Y vamos a ver un ejemplo aquí en la Biblia, lo que pasó en Mateo 17, 14, 20, para complementar este punto y así entender que es una fe creciente, una fe desarrollada. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora, mira que ellos tenían una fe muy poquita desarrollada, pero después ya vemos más adelante que la fe de ellos fue tan desarrollada que la misma sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Así es. Y vinieron milagros sobrenaturales. Así es, cuando ya el Señor partió y se formó la primera iglesia primitiva, ya Pedro ya tenía una fe desarrollada, una fe que había aumentado. Pero en este caso, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, porque él iba a diferentes lugares y hacía milagros y prodigios, y los discípulos lo veían hacer. Y vemos acá que los discípulos en ese momento también podían orar y para que saliera el demonio de este muchacho, porque lo vemos acá. O sea que aquí el problema de los apóstoles fue la poca fe de los discípulos. Porque ellos se arrimaron cerca del Señor, les dijo: Señor, pero ¿por qué no pudimos nosotros? Y el Señor, ¿qué les dijo? Por vuestra poca fe.
Entonces el problema de los apóstoles era su poca fe. Entonces vemos que eso sucede hoy en día en muchos cristianos. Su fe no ha madurado, su fe no ha sido desarrollada y por eso no pueden solucionar tantas cosas que enfrentamos al día a día y que se enfrenta cada uno de los hijos de Dios que viene de las tinieblas, porque el enemigo no quiere que nosotros que avancemos, que nosotros poseamos lo que Dios ya tiene para nosotros y que Dios lo ha establecido a través de su palabra, de sus promesas. Amén, amén, así es. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra que nada es imposible, así que, pastor, nada es imposible si tenemos fe. Pero una si fe tenemos ¿cómo? fe, mira que el Señor dice que si tuviera fe como un grano de mostaza, tan pequeñito es el grano de mostaza, que ese grano de mostaza cuando se siembra, crece un árbol tan grande que vienen los animalitos, los pajaritos y hacen nido en los árboles. Y es demasiado grande. Así es. Entonces, es tan pequeña. Así es, pastor. Que podemos decirle a esa montaña, desarráigate. Pero cuando la fe ha crecido, pero cuando ha crecido, el grano de mostaza no se queda pequeño, pastor. No, claro que no se queda pequeño. O sea, si una persona se queda con esa medida de fe pequeña, no puede enfrentar cosas grandes, cosas sobrenaturales que Dios quiere que haga milagros, prodigios, que ponga las manos sobre los enfermos, que le dé una orden al lunático que sea sano. Se necesita una fe grande y desarrollada. Y se le dice al cáncer, sécate en el nombre de Jesús. Ajá. Se tiene que secar. Tú tienes que tener fe, yo tengo que tener fe. Pero una fe creciente. Pero una fe creciente en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y vamos a ver ya para terminar, Gálatas 5:22 dice que vamos a ver acá la fe que es también un fruto del Espíritu Santo. Entonces, estábamos hablando la fe que crece, que se desarrolla, pero aquí es esa manifestación del fruto del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifiesta el fruto del Espíritu Santo en cada cristiano? Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vemos aquí que la fe también se desarrolla en nosotros. Es esa fe que se desarrolla en nosotros por ser fieles a Dios, por vivir su palabra, claro, por nacer de nuevo. Entonces se va a manifestar ese fruto, uno de los frutos del Espíritu Santo, que es fe. Es que a medida que nosotros nos vamos metiendo en los caminos del Señor, más y más profundidad. Es como cuando uno está en el mar. En el mar, entre más profundo, mayores cosas vamos a encontrar de tesoros en el mar. Así es. Y así también en la palabra. Cuando tú te metes en la profundidad de la palabra, en la oración, en el clamor a Dios, tu fe va a ser tan desarrollada que tú ya vas a hacer, a través de la presencia del Espíritu Santo, maravillas. Así es. Entonces vamos a ver aquí que cuando yo tengo esa fe desarrollada, cuando se manifiesta ese fruto del Espíritu Santo por tener el poder del Espíritu Santo, por tener una vida con Dios, entonces vamos a ver que esa fe es traducida en una palabra griega que se llama pistis, que también puede traducirse como fidelidad. Entonces cuando yo tengo fe, quiere decir que soy fiel a Dios. Claro. Y si yo soy fiel a Dios, entonces mi fe va a crecer, se va a desarrollar y voy a dar mucho fruto, como dice el Salmo 1, 2 al 3. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, en su palabra. Claro. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es cuando una persona tiene una fe desarrollada. Ajá. Sí. Cuando tiene esa fe tan desarrollada, dice que el Señor será como un árbol plantado junto a corriente de agua, y que su fruto dará fruto a su tiempo, y su hoja nunca va a caer. Así es. ¿Y qué va a pasar? Va a ser ¿qué? Prosperado. Todo lo que hace esa persona va a ser prosperado. Así en es. el poderoso nombre de Jesús. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos una vida próspera, una vida en victoria. Pero para eso es necesario que nuestra fe crezca, se desarrolle, se aumente día a día. Y es lo que vamos a ver dentro de 8 días, los ingredientes para que la fe de nosotros crezca, esa medida de fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, crezca para ver maravillas y prodigios en el nombre de Jesús.
Así que les damos gracias por haber escuchado esta palabra. Vamos a orar un minuto, solamente pidiendo, como digo los apóstoles, aumenta nuestra fe. Así es, pastor. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que aumente nuestra fe, aún de los que nos están viendo y oyendo. Así es. Aumenta la fe de ellos también y aumenta nuestra fe aún más, Señor, mi eterno Dios. Ayúdanos. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Pastora, entonces nos despedimos. Así es. Gracias por aquellas personas que nos ayudan a compartir este video, porque sabemos que personas le va a ser de mucha bendición. Así es, así Amén. es. Así es, así que les dejamos y les invitamos a que comparta esta enseñanza, como dice mi esposo, y que cualquier inquietud, en pantallas aparece el número de teléfono, el correo, nos pueden llamar y con mucho gusto estamos atentos. Amén. Para ayudarles. Así que nos vemos en la próxima. Bendiciones. Y no se nos olvide dar un me gusta. La paz del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Dios te bendiga siempre.